Miren, y desde el 2003, cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Vamos a un dato duro de México, proporcionado por el INEGI, y es que se tiene registro que del 2013 al 2019 pasó México de 12 a 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes. Y para profundizar un poco más en este tema en torno a la corrupción en México y cómo vamos, me da muchísimo gusto recibir esta mañana, saludar a Ángeles Estrada. Ella es directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Platícanos, ¿cuál es el balance a grandes rasgos, el análisis que hacen ustedes en este momento en materia de corrupción en México? ¿Cómo estamos? Bueno, pues digamos, estamos en una situación muy similar a la de años pasados, por desgracia, que no es una buena situación. Como tú mencionabas, algunos datos duros nos indican, por ejemplo, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, en ENSIG 2016, nos muestra que del 2017 al 2019 se incrementó la experiencia o la prevalencia de corrupción. La tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 15,732 personas por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Y es un poco más de lo que se reportó en la misma encuesta en el 2017. Por lo que respecta a la percepción de corrupción, bueno, es distinto a la experiencia de corrupción. La percepción de la corrupción disminuyó un poco. También se nota en las mediciones internacionales, como la que hace Transparencia Internacional cada año. Este año, por ejemplo, en la última medición que tienen, del índice de percepción de la corrupción del 2019, México pasó al ranking número 130, subió 8 posiciones en el ranking. Eso se debe a varias cosas que en ocasiones no están relacionadas con que se haya mejorado la situación. Lo que sí te puedo decir es que la calificación que se obtuvo fue de 29 puntos sobre 100, y el año anterior fue de 28, entonces seguimos reprobados, muy reprobados. Entonces, pues el panorama, digamos, no es muy distinto al de años anteriores, por desgracia. Ángeles, me gustaría que nos explicaras esto, de qué manera impacta en temas económicos y sociales en nuestro país, esta calificación, esta vergonzosa calificación de 29 sobre 100. Claro, pues digamos los efectos de la corrupción que están ya muy estudiados, ¿no? Cómo esto disminuye el que empresarios quieran invertir en el país, disminuye también mucho la confianza y la credibilidad gubernamental, y eso afecta necesariamente a la parte financiera, económica del país y social. Afecta mucho en el que la ciudadanía queramos dar o reportar o denunciar actos de corrupción también, porque vemos a partir de la impunidad que existe, pues en diversos casos que conocemos, tanto a nivel federal como a nivel local, a nivel estatal, que no se sanciona a la corrupción y a los corruptos. Y entonces eso genera también que la ciudadanía pues no queramos denunciarla y reportarla. No tenemos confianza en las instituciones. Adicionalmente a que algunas de esas instituciones, como el Ministerio Público, por ejemplo, es una de las que en las que se percibe, al menos ciudadanamente, que existe un alto índice de corrupción dentro de la propia institución. Entonces estamos en una situación terrible los ciudadanos por el hecho de no solamente las consecuencias que vemos a nivel social y que las percibimos diariamente, sino también que parece que no existe una posibilidad de salir de este círculo vicioso. Ángeles, una de las principales banderas del actual gobierno federal fue el combate a la corrupción. Han pasado justamente 2 años desde que llegaron al poder.
¿Se ha combatido la corrupción? ¿Ha sido un combate íntegro o ha sido a medias? ¿Ha sido parejo este combate que se ha buscado y ha resultado, que es lo más importante? Pues no ha resultado, seguimos con indicadores de corrupción muy altos, tanto de percepción como de experiencia de corrupción. Digamos, el discurso que ha sido desde el primer día muy enfático y ha sido también un discurso sistemático en contra de la corrupción, pues choca con la realidad en muchas de las situaciones que percibimos y que vemos diariamente. Entonces, para ejemplificarte a lo que me refiero, ¿no? El gobierno federal menciona que una de sus banderas es justamente el combate a la corrupción. Sin embargo, en un caso de corrupción estudiado por el gobierno americano con pruebas en contra de un exsecretario de Defensa, pues parece que no es tan importante como ante ciertos casos y ante ciertas personas con ciertos cargos y con ciertas vinculaciones políticas, pues sancionarlos por hechos de corrupción. Entonces, digamos, estos 2 años han sido muy esquizofrénicos en ese sentido. Se menciona mucho diariamente en la mañanera, el presidente de la República nos recuerda o que estamos en un serio problema de corrupción o que ya se terminó la corrupción, porque hemos ido de ese discurso de un extremo al otro. Pero el problema es que no vemos acciones contundentes, no vemos acciones que nos permitan concluir que se está recuperando, que se están recuperando los activos que se desviaron por corrupción, que se está sancionando no a una persona, sino a las redes de corrupción que existen, que se están deshaciendo esas redes y que por fin estamos obteniendo algún tipo de justicia y de disminución de la impunidad en ese caso. Entonces no lo hemos visto y pues con base en eso yo te diría que no ha sido una buena administración en relación con los temas de anticorrupción. Ángeles, muchas veces señalamos al funcionario corrupto, a las autoridades corruptas. ¿Qué papel jugamos nosotros como ciudadanos en este combate a la corrupción, en evitar la corrupción en nuestro país? Muy importante. O sea, los ciudadanos somos parte esencial de la solución y del problema. Entonces, mientras nosotros sigamos permitiendo que existan este tipo de actos y no los demos a conocer, no los reportemos, no los denunciamos, mientras no accionemos al Estado para que realice las investigaciones pertinentes y para que en caso de encontrar algún tipo de responsabilidad en contra de algún servidor público se le sancione, y también mientras sigamos en muchas ocasiones nosotros provocando la corrupción, vamos a seguir metidos en este problema y en este conflicto que lo único que hace es agravar otra serie de conflictos como la inseguridad, el problema de pobreza. La corrupción es un tema que afecta directamente a la ciudadanía en su bolsillo, pero también indirectamente a partir de otros temas como los que te menciono. Entonces, nosotros somos parte esencial de la solución en esos casos. Muchísimas gracias. ¿Algo que gustes agregar, Ángeles, en torno a ese tema? Nada, pues invitarlos a que conmemoremos este día, el Día Internacional contra la Corrupción. En la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey lo vamos a conmemorar a partir de la celebración de un hackathon, en donde jóvenes de todas las universidades públicas y privadas del país van a presentar algunas herramientas que serían aplicadas para el combate a la corrupción. Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Jimena. Muy buenos días. Es momento de irnos a un corte comercial. Es breve, son las 9 de la mañana con 6 minutos y regresamos.